Hola, te doy la bienvenida a Advent Calendar de Lanas Katia, 6 tutoriales en donde estamos tejiendo estos adornos a crochet para preparar nuestra Navidad. Hoy aprenderemos a tejer esta estrella que es nuestro último tutorial de esta colección. Recuerda, todos los tutoriales de la colección los puedes encontrar en la i desplegable. Si todavía no tienes tu kit Advent Calendar de Lanas Katia, toda la información para conseguirlo está en la descripción de este video. En la descripción también encontrarás la lista de materiales que necesitas para tejer esta estrellita navideña. Vamos a ponernos manos a la obra. Traeremos nuestro hilo color mostaza, nuestro ganchillo, y te recomiendo tener a mano un marcador de puntos ya que estaremos tejiendo en espiral. Así que vamos a empezar con un nudo mágico aquí por la parte corta del hilo. Insertamos nuestro ganchillo y vamos a hacer 2 cadenas. En la primera cadena, que va a ser nuestro anillo central, vamos a hacer 5 puntos bajos. Después del quinto punto bajo ya podemos cerrar el agujero tirando del cabo inicial y vamos a marcar el último punto de cada vuelta. Vamos a seguir tejiendo en espiral sin cerrar las vueltas. En la próxima vuelta vamos a hacer 5 aumentos, así que en el primer punto hacemos 1 y 2 puntos bajos. Ahí está nuestro primer aumento y así seguimos hasta tener 5 aumentos. El quinto aumento iría en el último punto de la vuelta anterior, así que retiro el marcador y ahí hago mi quinto aumento. En esta vuelta debemos contar 10 puntos bajos, no olvidemos marcar el cambio de vuelta. Y para la siguiente vuelta voy a hacer un punto solo, un aumento, 5 veces. Empiezo con un punto solo, luego un aumento y esto lo voy a repetir 5 veces en total. Punto solo y aumento. Aquí me falta hacer el último punto solo y el quinto aumento. Retiro entonces el marcador y trabajo ahí el último aumento. Debemos contar 15 puntos después de esta vuelta. No olvidemos volver a poner nuestro marcador. Para la siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos solos, un aumento y repetimos 5 veces. 1 y 2 puntos bajos solos y luego un aumento. Y esta es la secuencia que repetiremos 5 veces. Tejemos esa secuencia 5 veces, cambiamos el marcador y en esta vuelta debemos contar 20 puntos bajos. Para la siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos solos, un aumento 5 veces. 1, 2, 3
y el aumento. Esta será la secuencia, repetimos 5 veces. Al terminar debemos contar 25 puntos bajos y para la siguiente vuelta vamos a hacer 4 puntos bajos solos y un aumento 5 veces. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos solos y luego un aumento. Repetimos 5 veces. Al final de esta última vuelta debemos contar 30 puntos bajos. Para empezar la primera punta de nuestra estrella vamos a hacer 6 puntos bajos a partir del siguiente punto disponible. Aquí empiezo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos será la base de cada punta. Y luego para cambiar de vuelta hacemos una cadena, giramos el trabajo, nos vamos a saltar siempre el primer punto y a completar los que nos quedan. Así que me salto un punto y completo los 5 puntos bajos que me quedan. Aquí 5 puntos bajos. Para la siguiente fila hacemos una cadena, giramos el trabajo, nos saltamos el primer punto y completamos el resto. Salto el primero y aquí 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Y así seguimos avanzando, cadena, giramos, saltamos el primer punto y completamos el resto. En este caso, 3 puntos bajos. Cadena, giro el trabajo, salto un punto y hago, en este caso, 2 puntos bajos. Para terminar, cadena, giro el trabajo, me salto un punto y hago un punto bajo en el siguiente. Y aquí ya terminé la punta de mi estrella. Aquí recomiendo hacer una cadena al aire para que no se vaya a soltar nuestro hilo. Ya podemos cortarlo y retirar el ganchillo. Ya tenemos lista la primera punta de nuestra estrella. Vamos a hacer 5 puntas en total. Para las próximas puntas vamos a venir siempre al punto después de la base de la punta anterior. Esta es la punta anterior, paso al siguiente punto disponible. Aquí inserto el ganchillo y traigo de nuevo mi hilo. Dejamos un cabo que vamos a ir atrapando y aquí vamos a hacer una cadena y el primer punto bajo lo vamos a hacer en ese mismo punto donde acabamos de traer el hilo. Ahora hacemos otros 5 puntos bajos para completar esa base de 6 puntos bajos que tiene cada punta. Ya tengo la base de 6 puntos de esta siguiente punta de la estrella, así que sigo trabajando de la misma forma. Una cadena, giro el trabajo, me salto el primer punto y completo el resto de la fila con puntos bajos. En este caso serían 5. Cadena, giro el trabajo, me salto el primer punto y completo con puntos bajos.
En este caso serían 4. Seguimos entonces con las mismas instrucciones de la primera punta, hacemos 5 puntas en total. Muy bien, aquí ya tengo mi estrella con sus 5 puntas. Ahora voy a pasar a decorarla con un bordado en color blanco. Yo les propongo este bordado para decorar cada una de las puntas. Así que vamos a salir por aquí un poquito más arriba del centro para dejar libre el centro. Hacemos una puntada de unas 2 vueltas de alto. Dejamos un espacio por detrás y salimos haciendo otra puntada más o menos de la misma longitud. Ahora vamos a hacer una especie de ramo, así que hacemos la primera rama hacia la izquierda. La segunda rama hacia la derecha. Y ahora la tercera rama justo en el centro. Lo podemos dejar así si queremos. Yo voy a hacerlo de 2 niveles, otro ramito por aquí. Así que una rama a la izquierda, una rama hacia la derecha y la última puntada en el centro. Ya quedó decorada mi primera punta. Vamos a repetir esto mismo en cada una de las puntas. Si todavía me alcanza el hilo, puedo seguir usándolo para la siguiente punta. Cuando ya tenga que cortar el hilo, hago un pequeño remate y corto el hilo dejando un cabo que luego va a ir escondido en el relleno. Ya decoré mis 5 puntas. Voy a traer otra estrella, solo voy a decorar una de las caras y ahora ya llega el momento de unirlas. Así que las voy a traer las dos por el lado del revés. Y aquí voy a traer mi hilo blanco para unir las dos piezas. También lo podemos hacer con hilo mostaza si preferimos. Voy a venir al ángulo entre las puntas, inserto el ganchillo, traigo mi hilo blanco, hago una cadena y ahora sí traigo la otra pieza para unir en ese mismo punto. Ahí inserto el ganchillo donde traje el hilo, en el mismo sitio en la pieza de atrás y hago mi primer punto bajo. Voy a seguir avanzando por todo el borde de la estrella con puntos bajos, buscando espacios disponibles para poder trabajar. En cada punta vamos a hacer 3 puntos bajos. Aquí inserto en toda la punta de las dos piezas un punto bajo, de nuevo en la punta 2 puntos bajos y otra vez un tercer punto bajo en la punta. Ahora sí, ya puedo seguir por el costado.
Antes de cerrar la última punta, vamos a pasar a rellenar la estrella. Es opcional, también se puede dejar la estrella plana. Así que por aquí traemos el relleno y lo vamos a introducir en cada una de las puntas. Si necesitamos un poquito de ayuda, podemos usar la base del ganchillo. Dejamos un poquito de relleno disponible para esta última punta que falta por cerrar y seguimos trabajando con nuestros puntos bajos para terminar todo el borde de la estrella. Al terminar, cerramos con un punto deslizado en el primer punto bajo que hicimos y ya podemos cortar el hilo y retirar el ganchillo. Solo nos quedará esconder este hilo dentro del tejido con una aguja de lana. Y así ya tendremos lista nuestra estrella para poner en la cima de nuestro árbol de Navidad o para acompañar cualquier otra decoración en esta época, guirnaldas, coronas, cojines. Déjennos saber en los comentarios en dónde están poniendo todos sus adornos. Y así llegamos al final de esta colección Advent Calendar de Lanas Katia con estos 6 adornos de crochet. Recuerden que tienen todos los tutoriales disponibles en la i desplegable. Esperamos que hayan disfrutado estos tutoriales y que estén llenando sus casas de adornos para esta Navidad. Nos vemos muy pronto con nuevos tutoriales. Un abrazo y buen crochet.